En el vasto lienzo de la historia de la salvación, hay momentos de estruendoso poder divino, como la división del Mar Rojo o el fuego descendiendo sobre el Monte Carmelo. Pero a menudo Dios obra en el silencio, en el aparente olvido, en los largos años de espera donde la fe es probada y el carácter forjado. Hoy nos adentraremos en uno de esos silencios profundos, la prisión de José. A través de la exégesis del capítulo 40 de Génesis, exploraremos cómo, incluso en la oscuridad y el abandono, la mano soberana de Dios nunca dejó de tejer su plan perfecto, y cómo este relato antiguo resuena con una verdad cristocéntrica que llega hasta nuestros días. Para comprender la magnitud del sufrimiento de José, debemos situarnos correctamente en el canon bíblico. La historia de José, que abarca desde el capítulo 37 hasta el 50 del Génesis, no es un mero apéndice en la historia de los patriarcas. Es una bisagra fundamental. Funciona como un puente narrativo y teológico que explica cómo la familia escogida de Abraham, Isaac y Jacob llega a establecerse en Egipto, preparando el escenario para el gran drama del Éxodo. El ciclo de José es, en esencia, la historia de cómo Dios usa el mal humano para cumplir sus promesas divinas. José, el hijo amado, es vendido por sus hermanos, desciende a Egipto a través de una serie de pruebas y tribulaciones, asciende al poder para salvar a su familia y al mundo conocido de la hambruna. Su tiempo en prisión no es un desvío desafortunado, es una estación crucial en este viaje orquestado por la providencia. Ahora, sumerjámonos en el texto. Génesis 40 comienza con José en la cárcel, un lugar de desolación. No era una prisión moderna, era probablemente un calabozo oscuro, húmedo, un lugar de desesperanza. Es aquí donde su integridad ha sido probada una vez más. Acusado falsamente por la esposa de Potifar, José, que había sido fiel, ahora está entre criminales. Y es en este contexto que dos nuevos personajes entran en escena: el copero principal y el panadero principal del faraón. Ambos han ofendido a su señor y son arrojados a la misma prisión donde José está. El texto nos dice que el capitán de la guardia puso a José a su servicio. Incluso en la desgracia, el favor de Dios y la excelencia del carácter de José brillan, ganándose la confianza de sus superiores. Una mañana, José los encuentra abatidos. Su empatía, una cualidad forjada en su propio sufrimiento, lo lleva a preguntarles la causa de su tristeza. Le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Aquí vemos el primer movimiento de la mano divina en este capítulo. Los sueños en el antiguo cercano oriente, y especialmente en la Biblia, son a menudo vehículos de revelación divina. La respuesta de José es teológicamente profunda y central para todo el relato. ¿No son de Dios las interpretaciones? José no reclama para sí ningún poder mágico. Reconoce humildemente que cualquier sabiduría que posea proviene directamente de Jehová. El copero relata su sueño: una vid con 3 sarmientos que brotan, florecen y producen uvas maduras. Él toma las uvas,
las exprime en la copa del faraón y se la entrega. La interpretación de José es inmediata y precisa. Los 3 sarmientos son 3 días. En 3 días el faraón restaurará al copero a su puesto. La alegría y el alivio debieron inundar el corazón del copero. Pero entonces José añade una petición conmovedora, un destello de su propia humanidad y anhelo de libertad. Acuérdate de mí cuando te vaya bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado desde la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí nada por lo que deban ponerme en el calabozo. Es un ruego desgarrador de un hombre inocente que anhela justicia. Animado por la interpretación favorable, el panadero comparte su propio sueño. Lleva 3 canastillos blancos sobre su cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, pero las aves venían y se los comían. La interpretación de José es igualmente directa, pero esta vez terrible. Los 3 canastillos son 3 días. En 3 días el faraón le quitará la vida y lo colgará, y las aves comerán su carne. Aquí vemos la soberanía de Dios en su aspecto más temible. Dios no solo revela el bien, sino también el juicio. Él es soberano sobre la vida y la muerte, sobre la restauración y la condenación. Y tal como José predijo, al tercer día, en el cumpleaños del faraón, el copero fue restaurado y el panadero ejecutado. Todo sucedió exactamente como Dios lo había revelado a través de su siervo. El capítulo termina con una nota amarga y profundamente humana. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. 2 años más. 234 versículos después de que José hiciera su petición, el copero finalmente lo recordará. 2 años de silencio, de espera, de oscuridad. Desde una perspectiva humana, este olvido es una traición cruel, pero desde la perspectiva divina era necesario. El plan de Dios no dependía de la memoria falible de un hombre, sino de su tiempo perfecto. Si el copero hubiera recordado a José de inmediato, quizás lo habrían liberado silenciosamente. Pero Dios tenía un plan más grande. José no saldría de la prisión por el favor de un cortesano, sino por la intervención directa de Dios ante el mismo faraón para salvar a una nación entera. El silencio de Dios no era una ausencia, era preparación. Ahora elevemos nuestra mirada y leamos esta historia a través de la lente de Cristo, porque toda la Escritura apunta a Él. José es uno de los tipos de Cristo más claros y detallados del Antiguo Testamento. Ambos fueron amados especialmente por su padre. Ambos fueron odiados y rechazados por sus propios hermanos. Ambos fueron vendidos por el precio de esclavos. Y aquí, en la prisión, el paralelismo se intensifica. José es arrojado a la fosa, al calabozo, un tipo de muerte. Está entre 2 criminales, uno que es restaurado a la vida y al servicio, y otro que es condenado a muerte.
¿Nos recuerda esto la escena del Calvario? Cristo, el inocente, crucificado entre dos ladrones. A uno le promete el paraíso, la vida. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al otro, que lo injuria, le espera el juicio. Jesús, en su prisión de la cruz, se convierte en el árbitro del destino eterno. Y notemos el detalle del tercer día. Tanto el sueño del copero como en el del panadero, el cumplimiento ocurre al tercer día. Este motivo resuena poderosamente con el evento central de la fe cristiana, la resurrección de Jesucristo al tercer día. Así como José, en cierto sentido, resucitó de la prisión para ser exaltado al segundo lugar más importante de Egipto, Cristo resucitó verdaderamente de la tumba para ser exaltado a la diestra del Padre con toda autoridad en el cielo y en la tierra. El sufrimiento de José en la prisión, su descenso a la oscuridad, fue el preludio necesario para su exaltación y su papel como salvador de su pueblo. De la misma manera, la crucifixión y la muerte de Cristo, su descenso a la tumba, fue el camino divinamente ordenado hacia su resurrección y su papel como Salvador del mundo. Llegamos así a nuestra conclusión. La historia de José en la prisión es un microcosmo del caminar de la fe. Nos enseña que los planes de Dios a menudo maduran en el silencio y la aparente inactividad. El olvido del copero, tan doloroso para José, fue en realidad un acto de la providencia divina, asegurando que la liberación de José ocurriera en el momento perfecto y de la manera más gloriosa para Dios. Mientras el hombre olvida, Dios recuerda. Mientras el hombre falla, Dios es fiel. Su silencio no es indiferencia. Es la quietud del artista soberano que concentra toda su atención en los detalles de su obra maestra. Si te encuentras hoy en una prisión de espera, de silencio, de sueños rotos, recuerda a José. Recuerda que tu sufrimiento no es en vano. Dios está obrando, forjando tu carácter, preparándote para un propósito que quizás ahora no puedes ver. Y sobre todo, mira a Cristo, el José mayor. Él descendió a la prisión más profunda de la muerte por ti, para que pudieras ser liberado y restaurado. Confía en su fidelidad, incluso cuando la evidencia humana parezca contradecirla. El olvido humano es temporal, pero la fidelidad de Dios es eterna. Él nunca te olvidará. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides compartirlo. Que la paciencia de José y la fidelidad de Dios fortalezcan tu fe en los tiempos de espera. Nos vemos en el próximo capítulo.